Muy buenas a todos. Bienvenidos a Programar en Python es como un juego. Mi nombre es Manuel González y empezamos un nuevo nivel, el nivel 9. Hasta ahora hemos visto una serie de operadores aritméticos, como la suma, la resta, la multiplicación, la división sin resto o el resto de la división. Pero nos falta ver cómo llevar a cabo algunas otras operaciones, como por ejemplo la potenciación, cómo hallar el cuadrado de un número o cómo elevar un número al cubo. Para ello vamos a disponer de otro operador, que es el operador de potenciación. Vamos a ver cómo se utiliza. Por ejemplo, si queremos hallar el cuadrado de 2, vamos a poner 2 elevado al cuadrado. Y vamos a utilizar dos asteriscos, que van a ser un solo operador, el operador de potenciación. Así que 2 por 2, 4. 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, correcto. 4 al cuadrado, 4 por 4, 16. 3 al cubo, 3 por 3, 9 por 3, 27, correcto. Así que pues disponemos también de este otro operador. Pero si quisiésemos hallar una raíz cuadrada, no vamos a disponer de ningún operador con el que podamos llevar a cabo una raíz cuadrada. Pero sí vamos a disponer de una función predefinida que Python nos ofrece para llevar a cabo estas operaciones. Lo único que no la tenemos disponible de forma inmediata. Python está construido como un lenguaje modular, es decir, que está compuesto por módulos, de tal forma que si necesitamos un módulo vamos a cargarlo para tenerlo disponible y si no lo necesitamos no lo vamos a cargar en el intérprete, de tal forma que nuestros programas se mantengan ligeros y no se vuelvan muy pesados. Cuando nosotros instalamos el intérprete de Python, lo que hacemos es instalar la librería estándar. Simplemente instalamos la librería estándar. Aparte de la librería estándar, tenemos multitud de otras librerías que nos permiten llevar a cabo tareas más especializadas. Bueno, pues dentro de la librería estándar, cuando arrancamos el intérprete, tampoco se nos carga todos los elementos que están disponibles en la librería estándar, sino que solo tenemos acceso a un núcleo principal en el que tenemos la posibilidad de llevar a cabo multitud de tareas, pero otras tareas especializadas, para lo cual necesitamos otras funciones o otros elementos, no se cargan de forma inmediata. No tenemos acceso a ellas de forma inmediata, sino que si las necesitamos podemos acceder a ellas. Eso va a ocurrir con uno de los módulos que vamos a ver ahora, que va a ser el módulo Math. El módulo Math es uno de los módulos que está dentro de la librería estándar, pero que no se carga de forma inmediata, aunque sí lo podemos llamar. Podemos acceder a él para tener disponibles todas las funciones predefinidas que tenemos en este fichero, en este módulo. Así que para poder calcular la raíz cuadrada de 9, por ejemplo, lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a todas las funciones que están en este fichero, en este módulo Math, para poder utilizarlas. Y lo vamos a poder hacer con la palabra reservada import. Así que ponemos import math y ya tenemos disponibles todas las funciones predefinidas que hay en este módulo. Para poder comprobar qué funciones hay dentro de este módulo, podemos utilizar la función dir math. Y aquí podemos ver todas las funciones que están definidas en este módulo. Por ejemplo, tenemos coseno, logaritmo, seno, tangente. También tenemos la constante pi, el número pi, y también las raíces cuadradas, que en inglés se va a decir square root, y que es una abreviatura del inglés SQRT, square root. Así lo puedes recordar. Bueno, pues para poder utilizarla hemos de hacerlo con una sintaxis particular, que es primero poner el módulo al que pertenece la función y luego punto y a continuación la función, pues square root de 9, por ejemplo.
Y ahí lo tenemos. La raíz cuadrada de 9 es 3. Si hubiésemos puesto simplemente la función sin el módulo al que pertenece, nos hubiese dado un error. Es importante poner el módulo al que pertenece, de tal forma que Python pueda saber a qué módulo pertenece y poder acceder a esta función. Si no, nos dirá name error, esta función no está definida. Bueno, pues visto esto, vamos a hacer un programa que nos calcule el perímetro de una circunferencia. ¿Te acuerdas de la fórmula del perímetro de la circunferencia, no? Es 2πr. Como vamos a necesitar el valor de pi, en vez de ponerlo manualmente, lo vamos a coger del módulo math. Así que como necesitamos utilizar este módulo, lo primero que vamos a hacer va a ser importarlo. Import math. Y ya lo tendríamos disponible para poder acceder a sus funciones. Bueno, pues ahora ya simplemente vamos a pedir el radio de la circunferencia, que es el dato que vamos a necesitar. Float input. Dime el radio de la circunferencia. Muy bien, pues ya simplemente calculamos el perímetro. Perímetro va a ser igual. Hemos dicho que la fórmula era 2πr. Pues 2 por pi. Para poder utilizar el valor de pi, recuerda que hemos de usar una sintaxis que es poner primero el módulo y a continuación punto y la función o el valor que tengamos definido. Y ya simplemente por el radio. El perímetro es perímetro y ya lo tendríamos hecho. Vamos a comprobarlo. Dime el radio de la circunferencia. Pues por ejemplo 2,5. El perímetro es 15,70, 79, etc. Vemos que funciona. Pues como reto te voy a dejar el siguiente. Lleva a cabo un programa que calcule el área de un círculo. Y la fórmula es πr al cuadrado. En este caso vas a necesitar el valor de pi, que lo puedes coger del módulo math, y vas a necesitar el operador de potenciación, que lo hemos visto al principio del vídeo. Lo resolveremos en el próximo vídeo. Un saludo a todos.